Vamos a leer capítulo 1 de Hebreos en alguna Biblia, en la página 1110. Dice el versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré el padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hasta ahí, por el momento, la lectura de la palabra de Dios. Hemos considerado que este es un mensaje de exhortación. Podemos pensarlo de esta forma, como que el escritor de esta carta da un mensaje y escribe casi textual ese mensaje. No es como las cartas que escribía Pablo o Juan o Pedro. Y al final de este libro se dice, utiliza una frase que los judíos entienden. Ellos entienden a qué se estaba refiriendo cuando dice en Hebreos 13, 22, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente, brevemente. Esta palabra de exhortación, cuando, por ejemplo, lo vemos en el libro de los Hechos, cuando llega Pablo a una sinagoga, le dan la palabra para ver si él tiene una palabra de exhortación para los oyentes allí en la sinagoga. Así que podemos pensar en este mensaje como eso, como un mensaje, lo que hoy día se conoce como un sermón. Y cada capítulo quiere demostrar, y el escritor escribiendo a los judíos, a los hebreos, quiere mostrar que el Señor es superior a todo lo que ellos conocían, a todo, superior a los ángeles, superior a Moisés, a Josué, superior al sacerdocio de los judíos, que el Señor no era del sacerdocio arónico, tampoco era de la tribu de Leví, el Señor era de la tribu de Judá, de lo cual nada se habló respecto al sacerdocio. Y por eso el escritor a los hebreos presenta el sacerdocio de Melquisedec y da varias características por las cuales el sacerdocio de Melquisedec es superior a lo que eran las tradiciones judías. No sabemos quién escribió esta carta, lo que sí podemos estar seguros que el Espíritu Santo dirigió a la persona que escribió este libro. Toda la escritura es inspirada por Dios
Eso es una verdad que aparece en la Escritura. Y vimos el versículo 1 y el versículo 2 y consideramos también al Hijo, la figura del Hijo. Específicamente consideramos la vez pasada todo en cuanto al Hijo, para que no quede duda alguna a quién se está refiriendo cuando habla del Hijo. Y luego dice a quien constituyó heredero de todo, heredero de todo. Y vamos a hablar de esto, de la herencia, de la herencia. Conocemos nosotros hasta el día de hoy lo que es una herencia. Las personas acumulan posesiones, riquezas, propiedades, tantas cosas a lo largo de su vida que le has costado esfuerzo y trabajo, y al momento ya de partir de este mundo llaman a un abogado y le dicen: mire, yo quiero que todo lo que yo tengo se reparta entre las personas que yo le voy a mencionar. Eso es una herencia, una herencia. Así que la persona entre más riqueza y posesiones, terrenos incluso, empresas, todo lo que la persona pueda tener, lo va a dejar en herencia para cuando la persona parta de este mundo, cuando la persona muera. Y ahí ya tenemos una primera pregunta. ¿Cómo Dios va a dejar a alguien heredero si sabemos que Dios no muere? Así que es una herencia muy especial. Otra de las características de esta herencia, cuando vemos a un joven acercarse al Señor para pedirle consejo, dice que vea por la herencia de ellos, para que trate el tema de la herencia. Y el Señor le dice que Él no ha venido a ser juez de esas cosas. Pero el asunto allí es el ejemplo. Las personas podían pedir aquella herencia en algún momento de su vida. La tradición judía, ahí podemos ir un poco a la tradición hebrea, hablaba de que cuando había un hijo, un solo hijo, un único hijo, entonces no había que hacer esta herencia, porque automáticamente el, el hijo, que era el único, no había otro, pasaba a ser el heredero. Y nadie podía dudar de aquella herencia, porque todos sabían que aquel padre no tenía más hijos, no había ningún otro heredero. Todo lo que le pertenecía a aquel padre iba a pasar a manos de su hijo. Así que era entendido por los oyentes, por los lectores de este libro, que Dios iba a dejar heredero de todo a su hijo, el unigénito hijo de Dios. No hay otro hijo, es el único, el único. Así que esta herencia es muy especial. Dios ha dejado heredero de todo a su hijo. Dios es eterno, su hijo es eterno. Lo vimos claramente la vez pasada. Algunas personas piensan que por el hecho de ocupar allí esa palabra de hijo, ponen entonces al padre en un lugar y ponen al hijo en una parte inferior. Pero los judíos también, volvemos al pueblo judío, ellos entendían que cuando alguien se hacía, por ejemplo, llamar hijo de Dios, estaba siendo semejante a Dios, estaba haciéndose igual a Dios. Y por eso es que el Señor, cuando le dicen los judíos y lo van a apedrear, porque él se había hecho semejante a Dios al decir que era hijo de Dios. Los judíos entendían esto. Dios no tiene principio ni fin. El hijo que aparece aquí en Hebreos no tiene principio ni fin. ¿Cuántos padres hay? Uno. Un solo padre, un solo hijo. Nos ha hablado Dios a través de este hijo único, el unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Y a él lo dejó como heredero de todo, de todo. Y estamos nosotros también como creyentes, de alguna forma participamos. Y eso le voy a invitar a reflexionar un poco
¿Por qué es interesante esto? Cuando el único hijo recibía la herencia, no tenía el conflicto ni el problema que tienen las personas cuando hay varios herederos. Hay una persona que está dejando una herencia y aparecen varios herederos. Y comienzan a haber conflictos, comienzan a haber discusiones, peleas, y ponen abogados para ver quién tiene más derechos sobre la herencia y todo eso. Pero acá esta herencia que se ha entregado al hijo, Dios constituyó heredero de todo al hijo, el hijo va a hacer algo con su herencia. Un primer texto les voy a invitar a que leamos en la carta del apóstol Pedro, en la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a leer un texto allí, primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y el versículo 4, pongamos atención allí, para una herencia incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para el creyente. Y ahí comenzamos a tener una idea. Hay una herencia, Dios ha dejado heredero de todo a su hijo, su unigénito hijo, pero acá Pedro dice que nosotros, los creyentes, tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que no se marchita, inmarcesible, está reservada en los cielos para nosotros. ¿De dónde? ¿De dónde sale esa herencia? Estamos hablando de cosas espirituales. El ejemplo terrenal ya lo dimos, pero las cosas espirituales, una herencia espiritual en los cielos, y aparece allí esta herencia. Otro texto para darnos mayor claridad aparece allí en Gálatas. En Gálatas, cerquita aquí, capítulo 4. En Gálatas capítulo 4, versículo 5. Gálatas 4, 5. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hasta ahí vamos a hacer una pausa. En el Imperio Romano, donde estaban todas las iglesias de esta provincia de Galacia, la gente entendía esto, de los hijos adoptados. El padre de familia del Imperio Romano se le llamaba el pater familia, y el pater familia podía hacer lo que quisiera con sus bienes, posesiones, incluso con sus hijos. Era la autoridad máxima. Y él tenía esta capacidad de adoptar hijos cuando había muchas riquezas, adoptar esclavos como hijos. Y habían esclavos que estos padres de familia adoptaban en el mundo romano. Pero ¿sabe qué? Todo el mundo sabía que no había ningún parentesco entre ellos, porque la mayoría de los esclavos que eran adoptados obviamente no se parecían al que los adoptaba. Todo el mundo sabía que no eran hijos, pero de igual forma, cuando este padre de familia adoptaba a este esclavo y lo hacía un hijo, tenía derecho a todo lo que había en la casa del padre, a todo lo que eran las posesiones de aquel padre de familia, sus casas, sus tierras, sus posesiones, era todo. Y esa es la figura que ocupa Pablo allí para decirnos, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, en su amor y su misericordia nos salvó, nos perdonó y permite esta adopción, que nosotros
siendo enemigos, siendo esclavos del pecado, Dios pueda adoptarnos como hijos. Obviamente no tenemos en ninguna comparación la misma relación de hijo que tiene nuestro Señor Jesucristo. Él es único, eso hay que dejarlo claro, Él es único. Pero el Señor permite esto, que seamos adoptados. Y luego dice el versículo 6, y por cuanto sois hijos, éramos esclavos del pecado, se nos ha rescatado, se nos ha permitido entrar a esta casa paterna como hijos adoptados, adoptados en el amado Señor Jesucristo. Entonces ahora como hijo dice, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y cada uno de nosotros hemos experimentado esto. Dios nos dio de su espíritu a cada creyente, hasta el más nuevo de los creyentes que está en esta reunión, al recibir el Espíritu de Dios, a través de la conversión, recibe el Espíritu Santo, y él puede hablar directamente ahora con su Padre y con toda autoridad en este privilegio y decirle, Padre nuestro, que estás en los cielos. Somos hijos por adopción, hemos sido adoptados en Cristo, el Señor. Y Pablo luego les dice, así que ya no eres esclavo, ya no somos esclavos, hermanos, no somos esclavos, hemos dejado atrás las cosas de este mundo, el pecado que nos encadenaba. Cada uno de nosotros sabe de dónde el Señor nos sacó, los cambios que hizo en nuestra vida. No tenemos que volver de ninguna manera a aquellas cadenas que nos mantenían esclavos del pecado. El Señor nos rescató, nos liberó, rompió aquellas cadenas con la unción de su Espíritu, rompió toda cadena. Somos libres, pero libres no para hacer lo que queramos. Tenemos libertad en Cristo para hacer lo que a Él le agrada. Y esto también lo entendían los esclavos. Y vamos viendo un proceso entonces que ya no somos esclavos, hemos sido adoptados, y pensemos en la condición de un esclavo en aquel imperio romano, que era muy cruel el imperio romano, y la condición de un esclavo era más cruel todavía. Pensemos en cómo se sentía ese esclavo romano cuando a la casa que él le trabajaba, con todos esos bienes, un día venía el padre de toda esa familia, la autoridad máxima, y le decía, mira, yo te voy a adoptar, te voy a adoptar. Era un privilegio tremendo. ¿Cuánto más nosotros que hemos sido adoptados? Y no podríamos desear más. Con eso ya estaríamos nosotros pagados, estaríamos felices. Ya no somos esclavos, somos hijos. Pero viene algo más, algo más. Y dice Pablo aquí a los Gálatas, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esto es tremendo. No sé si se fija allí las palabras. Nosotros no teniendo nada, siendo esclavos del pecado, esclavos de este mundo, con cadenas espirituales que no nos dejaban hacer nada, estábamos esclavizados, no teníamos libertad para nada. Dios nos liberta, Dios nos adopta como hijos en su casa, nos da esta paternidad sin nosotros merecerlo, podemos decirle Padre nuestro, tenemos todos los privilegios del Hijo, pero luego agrega esta herencia, la herencia. Y cuando en el libro de los Hebreos dice, Dios ha dado, ha constituido heredero de todo al Hijo, aquí podemos ver el gran privilegio que el Hijo, esa herencia, la quiso compartir con nosotros. Es tremendo eso, si lo pensamos. La naturaleza humana no es altruista, no da. Muchas veces las personas que reciben la herencia la toman para ellos, que nadie toque sus riquezas. Pero nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, en un acto de bondad, de amor, como siempre, Él entrega todo, y comparte
comparte. Y aquí dice que a través del Señor, por medio del Señor, en la conexión del Señor Jesucristo, conectados con Él, nosotros podemos ser parte de esta herencia. También somos herederos de Dios de esta herencia. Y vamos a ver otro texto también en el libro de Romanos, que también habla de la misma idea. Romanos capítulo 8, versículo 16. Vamos a leer el 15 porque aparece al final la misma frase que leíamos allí en Gálatas. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud nuevamente para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Se parecido a lo que aparece allí en Gálatas. No somos esclavos, somos hijos, recibimos este espíritu de adopción y nuestra boca puede decir Abba Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Antes en la religión podríamos repetir una y mil veces Padre nuestro, varias veces como se hace, y Dios no nos escuchaba. Pero ahora siendo hijos podemos decir Padre nuestro y Él nos escucha, oye nuestra oración. Y dice, y si hijos, también herederos, la misma idea. Y aquí nos aclara más, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahí podemos ver, coherederos con Cristo. Hebreo nos dice que Dios constituyó heredero de todo al Hijo. Y en su amor podemos ver cómo el Hijo, en su misericordia, en su bondad, comparte esto. Pero como decía, no es la misma relación, no es la misma paternidad. Una es la relación entre el Señor Jesucristo con Dios como su Padre. Nosotros somos hijos adoptados en el amado. Obviamente, en el mundo romano todos sabían que el hijo ese era adoptado. Había solo uno, que era el hijo legítimo. Pero aquel hijo legítimo comparte y permite y da parte de aquella herencia para que nosotros la disfrutemos. Coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y esa palabra no le gusta a algunos. El evangelio de la prosperidad que tanto llama la atención, que vengan al Señor, que todo se arregla, que hay dinero, hay muchas cosas terrenales. Pero aquí dice, si es que padecemos juntamente con Él, para el creyente hay padecimiento. En este mismo momento, a esta misma hora, en otros lugares, en otros países, se están persiguiendo hermanos por el solo hecho de predicar al Señor, por el solo hecho de andar con una Biblia, son tomados prisioneros, por el solo hecho de reunirse en la sencillez de una casa, abrir la Biblia y ya la policía los toma prisioneros. En nuestros países no hay tanta persecución, pero a veces sí recibimos cosas. En el comienzo de la obra evangelista, en cada uno de nuestros países latinoamericanos, podemos leer la biografía de los hombres que comenzaron para abrir los surcos. Fueron perseguidos, fueron asesinados, y la policía y el gobierno hacía vista gorda a aquellos asesinatos a nuestros hermanos en el comienzo de la obra. Eran apedreados. Había una religión oficial, mayoritaria, que amparaba eso también en nuestros países latinos. No quería que el evangelio por gracia, la salvación por fe, por gracia, entrara. Y tuvieron que padecer. Hubo persecución.
Y en el día de hoy yo veo que también se está apareciendo un movimiento que cuando decimos algo que está en la Biblia, somos acusados de retrógradas, que vivimos en otro siglo, que actualicémonos. ¿Acaso no es aquello una persecución por las cosas que creemos? Y que en definitiva no es lo que creemos nosotros, sino lo que dice la palabra de Dios. Nosotros somos repetidores de las verdades bíblicas y padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El concepto allí de la herencia. Dios constituyó heredero de todo al Hijo, y el Hijo comparte aquella herencia. Había pensado en esto cuando hablamos de nuestra herencia en los cielos. Nos espera una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada. ¿De dónde salió esa herencia? Dios constituyó heredero de todo a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo. El Salmo capítulo 2, lo consideramos el otro día, pero solamente ahora voy a leer un solo versículo. Salmo capítulo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Ese es el versículo. Ahí está en el contexto de un rey, de un reinado. Ya hay una herencia, y la herencia son todas las naciones. Hay tres personajes que podemos pensar y meditar que recibieron una herencia aquí en la tierra. Podemos pensar en Adán, en el comienzo, cuando Dios lo pone como cabeza sobre todas las cosas. ¿Y cuál fue el fin de Adán? Falló. El pacto que Dios hizo con David, otro personaje que también hace alusión allí al Salmo, el rey, Dios diciendo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Sabemos que en forma futura y profética es para nuestro Señor, pero ese Salmo se escribió en ese tiempo. Y también nuestro padre en la fe, Abraham, y padre terrenal de los judíos, Abraham. También él, Dios había prometido herencia. Lo vamos a leer ahí en Romanos, porque es interesante cómo Dios de sus riquezas da. Y a Adán le dijo que todo, era todo de él. Él estaba sobre animales, sobre todas las cosas creadas, estaba Adán, y falló. ¿Y qué es lo que hizo el heredero de todo? Nuestro Señor, a quien constituyó heredero de todo. El libro de Corintios lo llama el segundo Adán. Todo lo que el primer Adán estropeó. Romanos nos dice que como el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte también entró. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos los hombres que hemos mencionado fallaron grandemente. Y en Romanos 4 aparece también este gran personaje hebreo, israelita, Abraham. Y para nosotros los creyentes también se lo menciona en Gálatas como el padre de la fe. Para los judíos era su padre. Y dice Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. A Abraham se le había prometido también una herencia, la herencia del mundo, imagínense. Y hay un tiempo futuro donde terrenalmente
la descendencia de Abraham, que son los israelitas, gobernará, y habrá un trono, y todos los países del mundo irán a dejar tributo a Jerusalén, y Jerusalén será la ciudad capital del mundo. Es una promesa que Dios le hizo a Abraham. El pacto de David tiene la misma relación. Todas las naciones en un periodo de 1000 años, donde Dios gobernará sobre la tierra, y todos tributarán a Israel. Son promesas. Pero todas esas herencias, la de Adán que lo echó a perder todo, por eso es que Corintios habla del segundo Adán, algo tan hermoso se estropeó, así somos los hombres, así es nuestra naturaleza humana, pero todas estas herencias son terrenales, pero lo que el Señor ha compartido con nosotros es una herencia reservada en los cielos, incontaminada, incorruptible, inmarcesible, no se marchita con el tiempo, ahí está. ¿Acaso merecemos nosotros eso? De ninguna manera. Es porque el Señor ha querido compartir eso con nosotros, el heredero de todo, de todo, de todo. Podemos ver ahí en Hebreos el capítulo 1, tenemos por lo menos 7 cosas. Las vamos a enumerar. Dice el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al quien constituyó heredero de todo. Allí tenemos una primera línea. El Hijo, heredero de todo. Hemos visto en el día de hoy todo lo que significa esta herencia y cómo esta herencia Dios la ha dado al Hijo, y el Hijo en su bondad, misericordia, comparte con nosotros, que somos hijos adoptados. Luego dice, ¿y por quién asimismo hizo el universo? Ahí está un segundo punto. El Hijo, el creador de todas las cosas, todo lo creado. Luego tenemos otro punto, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Allí tenemos 2 puntos. El primero, el Señor, el Hijo de Dios, como el resplandor de la gloria de Dios. Y luego como la imagen misma de la sustancia de Dios. Un quinto punto lo tenemos allí también en estos versículos, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué podríamos poner allí? Cada uno podría poner un punto para recordarlo, pero al leer, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el sustentador de todo, la autoridad máxima de todo lo creado, de lo que vemos, de lo que no vemos. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué podemos escribir allí? Podemos escribir nuestro Dios como el Redentor, el que nos perdonó, el purificador de nuestros pecados. Tiene que ver todo eso con la salvación y la obra que se hizo por nosotros. Y luego termina el Señor glorificado cuando dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La diestra de la majestad en las alturas. Por lo menos hay siete puntos. 7 puntos. Hemos visto el primero en el día de hoy, aquella herencia que constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sería el segundo punto. Y son textos conocidos, pero como decía Pedro, es conveniente repetir. ¿Qué texto leeríamos para cuando leemos la frase allí, el creador del universo? Yo tengo aquí 3 textos. El primero en Juan el capítulo 1, versículo 3. Dice,
Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas. Cuando dice todas las cosas, no queda nada fuera. Todo fue creado por Él. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nuestro Señor, el Hijo, lo vemos como el heredero de todo y ahora como el creador de todas las cosas. Ahí hay un primer texto. Y algunos ven tantas cosas que no corresponden, piensan que el Señor no estaba, por ejemplo, el Hijo de Dios no estaba, por ejemplo, en la creación, pero allí estaba también, creando todas las cosas. El otro texto está en Colosenses, nuestro Señor como el Creador. Juan escribe acerca de nuestro Señor y lo presenta sin genealogía. El Evangelio según Mateo presenta una genealogía del Señor, porque lo presenta como rey. El Evangelio de Lucas también presenta una genealogía porque se presenta allí como el hombre perfecto. Marcos no presenta una genealogía, porque Marcos lo presenta como el siervo, como el esclavo. Y Juan no presenta genealogía, y el motivo es que lo presenta como Dios a nuestro Señor allí. Ese es el propósito del libro de Juan. Se hizo Jesús, además, muchas otras cosas que él piensa que si en el mundo se escribieran, no cabrían los libros en el mundo de todo lo que se podría escribir de lo que el Señor hizo. Pero las cosas que se han escrito son para que creamos que Él es el Hijo de Dios. Colosenses 1 también claramente nos dice, Colosenses 1:16, porque en Él, 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Nuevamente, no dice algunas cosas, no dice la mayoría de las cosas, dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en los cielos, todo lo que hay en el cielo que vemos, el cielo que vemos, las nubes, las aves, pero ahí dice los cielos, traspasa ya más las estrellas. Los judíos a veces hablaban de 7 cielos. El apóstol Pablo dice que conoce a un hombre que fue llevado, no sabe si en el cuerpo, fuera del cuerpo, fue llevado al tercer cielo. Todo lo que hay en cada uno de los cielos que pueden existir, lo creó nuestro Señor. Lo creó Él. Él es Dios sobre todas las cosas. Entonces, cada vez que leemos estos textos pensamos cómo puede haber gente que dice que nuestro Señor no es Dios y atacan su deidad, atacan las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, todo lo que podemos ver en la tierra, las grandes montañas, los árboles, millones de especies de árboles, de plantas, de los animales que han existido a través de todo el periodo de la humanidad. Todo lo creado lo hizo nuestro Dios. Su sabiduría se expresa a través de esas cosas. Y Romanos capítulo 1 expresa claramente que todas esas cosas que el Señor hizo demuestran su poder, su eterno poder. Es visible a través de las cosas creadas. Pero luego agrega más. Dice, visibles e invisibles. Invisibles. Ahí algunos hablan de, por ejemplo, los virus, las bacterias, lo más pequeñito que se ve con microscopio. Pero también está lo que dice el mismo versículo, nos da la explicación a qué se está refiriendo allí. Dice visibles e invisibles, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Los colosenses tenían un problema, una dificultad espiritual. Ellos estaban acercándose mucho a lo que era la adoración de ángeles,
que en el mundo religioso en el día de hoy también sucede. Y también Internet está contaminado con propagandas acerca de elige tu ángel, tu ser de luz, tu ser espiritual. Muchas de esas cosas son demonios, espíritus malignos. Y todo lo que está en el mundo espiritual que nosotros no vemos, pero no porque no lo veamos deja de existir, ahí está. Dominios, principados, potestades, tantas cosas malvadas de la oscuridad que están allí, que hacen daño, que el mundo las ocupa, todo lo de la oscuridad. Pero dice que todo está dentro de lo que Dios ha creado, las cosas visibles, la creación de Dios, y las cosas invisibles, todo el mundo espiritual, que también dice que en la cruz exhibió públicamente aquellas potestades. Y hay hermanos que a veces tienen miedo de ese mundo, pero lo que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, es superior a todo eso. Es el Espíritu Santo, más grande de todo lo que pueda haber en el mundo. Y el último texto, con este terminamos, respecto a la creación. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Todo lo que está creado, todo lo creado reconoce la autoridad de su creador, de quien los creó. Consideramos al profeta. El buey conoce el pesebre de su Señor. La creación reconoce a su creador. Todo lo creado da alabanza al que está sentado en el trono. Y el ser humano, el hombre, a veces no quiere nada con Dios. Huye de Dios, de la presencia de Dios. No le da la gloria de vida a Dios. Cuán diferentes somos. Él es el creador entonces, el heredero de todo, y también es el creador. Asimismo hizo el universo. Vamos a dejar hasta ese versículo y el próximo veremos lo que sigue a continuación. Que el Señor bendiga